Bien, buenas noches. Sí, igualmente un gusto también poder participar siempre con todos ustedes para disertar estos temas que son de suma importancia, sobre todo ahora que tenemos bastante demanda en lo que es el campo de la psicología forense judicial. Bien, antes de iniciar, me presento. Mi nombre es Luis Andrés Sosa Cruz, soy psicólogo de profesión, ya lo había mencionado anteriormente el presentador. Y bueno, he tenido la oportunidad de dictar esta ponencia no solamente aquí, sino también en otras instituciones, por lo cual pues eh, es algo que me agrada, que me gusta. Y bueno, me gustaría también conocerlos a cada uno de ustedes a través de su participación. Entonces, me imagino que aquí tenemos colegas ya personales, personas profesionales oficialmente, o también tenemos estudiantes de repente del pregrado. Pero, cual sea el caso, me gustaría escucharles eh, qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos de la psicología forense o la psicología judicial, para partir desde allí y poder ir ampliando el conocimiento juntos. A ver, ¿quién se anima a participar? ¿Qué Buenas opinión? noches. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, Fiorella. Cuéntanos, ¿qué conocimiento tienes de la psicología forense, judicial? Bueno, yo tengo el poco conocimiento de que la psicología forense eh, es una línea, ¿no? De la psicología, es una rama de la psicología que en sí se encarga de los temas judiciales, de tratar de ver los casos de violencia. Está en parte también bueno, em, en la fiscalía, ¿no? Para ver los casos de los menores, de personas adultas también. En efecto, es correcto lo que dices. En efecto, la psicología forense o la psicología judicial es una de las ramas o de las especialidades de la psicología propiamente, cuyo ámbito de aplicación precisamente va a estar muy coligado, relacionado a lo que es eh, la investigación propiamente, ya sea fiscal, judicial, y es por eso que el día de hoy vamos a ahondar primero en ello, en conocer qué es, de qué se trata, cómo se debe de trabajar, para después ya en las clases posteriores que van a ir teniendo ustedes de querer continuar esta formación, vamos a ir viendo y se van a ir dando cuenta de cuáles son los instrumentos, las metodologías y lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en este tipo de evaluaciones, que difieren mucho de una evaluación clínica, difieren mucho de una evaluación educativa, difieren mucho de una evaluación organizacional. Requiere pues de más expertise, pero también requiere de mucho más conocimiento técnico. Por eso es que todo eso lo vamos a ahondar el día de hoy, a manera de introducción. Muy bien, entonces, lo que decía precisamente nuestra compañera Fiorella, sí, la psicología forense es una de las especialidades, una de las ramas de las especializaciones propiamente de la psicología. Pero si bien es cierto, hacer una evaluación psicológica forense tiene de por sí dos variantes, una variante descriptiva predictiva y una variante interventiva valorativa, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? De que como todo proceso, método o actividad científica, este tipo de evaluación psicológica forense necesita de mucha cautela, necesita de mucha precisión al momento de describir, de mucho detalle, porque lo que vamos a hacer en la evaluación psicológica es detallar minuciosamente cada una de las conductas. Vamos a detallar cada uno de los resultados de las evaluaciones que estoy realizando, y eso me va a permitir pues poder
predecir el comportamiento, porque no nos olvidemos que la psicología de por sí es la ciencia que nos permite describir, analizar y predecir el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, es importante entonces tener en cuenta estas dos variantes, una, la variante descriptiva predictiva y la variante interventiva valorativa. En cuanto a la variante interventiva valorativa, pues nuestro informe psicológico que vamos a emitir va a permitir que el fiscal, el juez o quien o el operador de justicia que recibe el informe pueda de manera imparcial, de manera, eh, bueno, científicamente demostrable, tomar una decisión porque el informe psicológico de por sí va a pasar a ser un instrumento o va a pasar a ser un elemento de prueba, ¿cierto? Lo que los abogados conocen pues como elemento de prueba. Entonces, la ley respalda esto. El informe psicológico tiene un carácter probatorio. Entonces, donde muchas veces carecen las pruebas, donde muchas veces escasean los medios probatorios, es el informe psicológico el que ayuda a tomar una valoración, es el informe psicológico el que ayuda a tomar una medida de intervención, ya sean medidas de protección, medidas cautelares o las que a sus veces se crean necesarias. Entonces, por eso es de que debemos de tener mucho tino, mucho conocimiento para poder realizar este tipo de informes. Muy bien. Entonces, continuamos. Si bien es cierto, hay que tener en cuenta algunas características necesarias al momento de hacer una evaluación psicológica forense. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la persona a la que nosotros vamos a evaluar es una persona, ya sea el acusado o ya sea la víctima, ¿de acuerdo? Es una persona que está inmersa en un proceso fiscal, es decir, en una investigación, ya sea fiscal o judicial, y de por sí eso le va a ocasionar una condición de no voluntariedad. Es decir, que esta persona muchas veces no asiste voluntariamente a la evaluación psicológica, sino que es exigido por el marco legal, por la ley, por una orden, por una disposición, ya sea del fiscal o del juez. Entonces, significa de que eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a notar comportamientos que, dicho sea de paso, pues nos puede dar la impresión de que son propios del sujeto, pero en realidad también pueden deberse al estrés, pueden deberse a la esa poca predisposición que puede mostrarse, puede deber también al hecho mismo de que no está asistiendo voluntariamente. No es lo mismo que tú vayas voluntariamente a una consulta psicológica porque quieres saber qué es lo que tienes, qué es lo que te pasa, cómo te pueden ayudar, a que te llegue una disposición y te diga, tú tienes que presentarte el día martes a las 9 de la mañana en la dirección tal. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta en primer lugar, que la persona a la que vamos a evaluar, sea el investigado, sea la víctima, es una persona que no asiste voluntariamente, sino que existe bajo una coacción, por así decirlo, a un medio coercitivo, ¿verdad? A una, valga el término, pues a una situación en la que se le está prácticamente obligando, se le está llevando eh, contra su propia voluntad, ¿no? Entonces, eso es necesario saberlo. ¿Qué más necesitamos saber para realizar, cuando vamos a analizar a una evaluación psicológica forense? Que si bien es cierto, esta condición de no voluntariedad va a ser un estresor de primera magnitud y va a ser de repente un factor que distorsione los datos al momento de la exploración, porque la persona va a ser un poco cortante, ya sea el investigado o la víctima, porque de repente se va a mostrar un poco más reacio, porque de repente su comportamiento no verbal no va a ser el apropiado. Entonces, esto no lo podemos nosotros negligentemente atribuir
a factores de personalidad. No, es una persona que sería erróneo decir, no, esto es una persona que tiene pues un comportamiento hostil, es una persona que tiene un comportamiento poco colaborador, una persona que tiene un comportamiento de rechazo a las relaciones interpersonales. No, tenemos que tener en cuenta este pequeño factor. Por eso lo mencionaba, porque este factor muchas veces cuando no hay este conocimiento, por eso es que no cualquiera está preparado para hacer una evaluación forense o judicial, porque se pierde de vista este pequeño factor, el hecho de que no está yendo voluntariamente de por sí ya significa un factor de estrés, ya significa que va a haber una distorsión en el momento de la respuesta y por lo tanto va a interferir en la exploración. Entonces es tarea del psicólogo realizar pues una adecuada ambiente de rapport, ¿verdad? Explicarle a la persona de que si bien es cierto, pues está allí de una manera no voluntaria, pero que esto va a permitir esclarecer los hechos que pueden demostrar su inocencia o en su defecto, pues va a permitir por lo menos eh, tener información de su personalidad, de su conducta, que puede de una u otra manera garantizar un proceso objetivo. No le hacemos ninguna promesa, ojo allí, no le hacemos ninguna promesa de que esto lo va a ayudar, ¿no? No le hacemos ninguna promesa de que esto va a ser para favorecerlo tampoco, porque esa no es nuestra labor y estaríamos nosotros ya interfiriendo en el proceso, pero sí le aclaramos de que el hecho de que colabore, que participe y que se muestre predispuesto, va a servir para que el operador de justicia tome una decisión objetiva, tome una decisión sobre todo basada en hechos reales, donde no se ha generado ninguna distorsión de su comportamiento, de su verdadera personalidad. Entonces, con eso vamos, ya sea la víctima o ya sea el victimario o el acusado, pues a calmar un tantito el tema del estrés, de la tensión y vamos un poco más a permitir de que se lleve a cabo una evaluación mucho más eh, completa. ¿Bien? ¿Qué más es necesario tener? ¿Qué otras en cuenta? ¿Qué otras características frente a estos procesos? Bien, de que si bien es cierto, todas las evaluaciones o pericias psicológicas en el ámbito jurídico, ¿de acuerdo? Se realizan en base a una demanda, es decir, son a solicitud del operador de justicia y por lo tanto necesitan de que se puntualice lo que el operador de justicia está solicitando. No es lo mismo que te soliciten hacer una evaluación, por ejemplo, para el perfil de personalidad, no es lo mismo que te pida el operador de justicia una evaluación del perfil psicosexual de la persona. No es lo mismo que te pidan hacer un perfil propiamente histórico familiar, conductual. Entonces, el objetivo del informe psicológico, de la evaluación propiamente o de la exploración psicológica va a depender de la demanda o va a depender de la solicitud del operador de justicia. Entonces, esto siempre va a venir adjunto con un documento. Entonces, no es que el psicólogo hace, no es que todas las evaluaciones psicológicas forenses o jurídicas todas evalúan lo mismo, no. Se centra en lo que el operador quiere saber. Si quiere saber la personalidad, se evalúa con mayor profundidad la personalidad. Si quiere saber el perfil psicosexual, se analiza con mayor profundidad en esa área. Entonces, va a depender mucho de la demanda, de lo que quiera saber el operador de justicia. ¿Qué más es necesario tener en cuenta para este tipo de evaluaciones? Que si bien es cierto, la columna vertebral de las evaluaciones jurídicas, de las evaluaciones forenses a nivel psicológico, va a ser la entrevista pericial. Y eso es algo que lo vamos a ir viendo en el camino también, el día de hoy, porque muchas veces pensamos que es mejor el psicólogo que más test aplica, o muchas veces, equivocadamente, pensamos que es mejor el psicólogo, el profesional, que más test utilizó en su informe. No, no es eso.
No se trata de quién utilizó más test. El instrumento principal o la columna vertebral de toda evaluación psicológica jurídica, y considero que de todas las evaluaciones psicológicas, porque así lo propone el capítulo 8 del Código de Ética del Colegio Profesional de Psicólogos, es la entrevista propiamente. Es en la entrevista donde yo voy a poder recabar toda la información necesaria que me va a permitir corroborar datos, recabar datos, comprobar información y poder coligarla con eh, alguna sintomatología. Los signos y los síntomas los voy a coligar con alguna condición propiamente psicológica y poder llegar a una conclusión, a una presunción y finalmente a una conclusión. Entonces, va a ser la entrevista, no va a ser el número de test que utilices, no va a ser la cantidad de test que utilices, no, no es la cantidad, sino la calidad. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de entrevista? Y esto es algo que ya lo hemos visto también desde el pregrado, ¿verdad? El tipo de entrevista que vamos a utilizar en todo tipo de evaluación, eh, obviamente, pues va a variar, pero en estos casos, en las evaluaciones del ámbito jurídico, lo que se recomienda es utilizar una evaluación, una entrevista semiestructurada, de estilo de semiestructurado, es decir, donde vamos a poder recoger información de una manera en la que yo le doy la libertad al evaluado o a la evaluada de poder explayarse, pero también de yo poder redirigir la entrevista, ahondar. Entonces, el tipo de entrevista semiestructurada es la que me va a permitir a mí recabar la mayor información posible, enriquecerla, hacerla más interactiva, que no se sienta un tanto amenazante ni es un interrogatorio tampoco. Entonces, todo esto me va a permitir enriquecer el contenido que va a ir en el informe psicológico, que por lo tanto me va a permitir tener una orientación más segura a qué instrumentos es necesario utilizar para corroborar la información, si es que es el caso y si es que es necesario, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Eh, si bien es cierto, es necesario, y esto también es fundamental que lo manejemos. Algo me parece que está corriendo bien la diapositiva o estoy mal yo. A ver. Turu, turu, Deme un minuto. Parece que está compartir pantalla. Muy bien. Tarán, tarán, tarán. Sí, sí está bien. Parece que estaba corriendo al revés la diapositiva. Muy bien. Entonces, tenemos aquí algo muy básico, muy importante, la diferencia entre una evaluación psicológica forense y una evaluación psicológica clínica. Muchas veces pensamos de que no, decimos, es como una evaluación clínica, o sea, tú entrevistas, aplicas el instrumento, con tu presunción diagnóstica llegas a una conclusión. No, es un poquito más diferente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver aquí las diferencias. No es lo mismo hacer una evaluación psicológica jurídica forense que una evaluación clínica. Y vamos a ver los motivos, ¿de acuerdo? En la parte izquierda, aquí donde está el mouse, el cursor, perdónenme, aquí en esta parte, la parte izquierda, va a ser nuestra columna de todas las características propias de la evaluación forense jurídica. Y acá en la parte derecha, columna derecha, vamos a poner las características propias de la evaluación clínica. Entonces, vamos a ver viendo esto. El tipo de informe. El tipo de informe es diferente en la evaluación forense que en la evaluación clínica. ¿Por qué? Porque en la evaluación propiamente forense, el informe psicológico es muy documentado, es decir, tiene que ser muy enriquecido, muy detallado. No solamente vas a tú a colocar, por ejemplo, porque ya lo vamos a ver también en otras clases de repente, pero por ponerte el caso, cuando ya te enseñe, por ejemplo, a redactar el informe, pero vamos a un ejemplo, a ver.
No solamente vas a colocar, bueno, la señora estaba en su cocina y de repente se peleó con su esposo y el esposo entonces la apuñaló. No, pues eso no es un informe muy documentado, no es un informe técnicamente detallado. Tú tienes que colocar hasta el más mínimo, ¿no? La señora de 36 años de edad, eran las 7 de la mañana, se encontraba en la cocina de su casa mientras preparaba el desayuno, unos huevos fritos. O sea, tienes que ir al más mínimo detalle, ¿no? En eso llega la persona identificada con el nombre tal a quien se reconoce como su esposo, ¿no? Y le manifestó lo siguiente, qué le dijo, cómo empezó todo. Entonces, todo ese diálogo, todos esos detalles son los que se van a ir colocando. Por eso es que el tipo de informe psicológico es mucho más documentado y por ende, la información que se va a recabar es mucho más amplia. Por eso es que vamos, si vamos a la diferencia en cuanto al contenido, un informe jurídico forense siempre va a constar pues unas 10 15 hojas mínimo. O sea, es un informe bastante gruesito por el contenido que lleva, pero ese contenido no es contenido vano, no es contenido eh, irrelevante, sino contenido de relevancia que muchas veces incluso va a permitir esclarecer el panorama para el operador de justicia, incluso para los investigadores del caso. Entonces, es el psicólogo el que va a recabar toda esta información. ¿Qué más? Es un informe razonado técnicamente, quiere decir de que no va a haber ninguna opinión personal. El psicólogo no va a poner allí el psicólogo, por ejemplo, a mí me parece que fue por una escena de celos. No, el psicólogo no puede dar una opinión personal en ese tipo de informes. Tiene que poner lo que la persona, el evaluado, está diciendo, ¿no? Si el evaluado menciona que fue por ese motivo, razón o circunstancia, eso se coloca entre comillas detallando pues lo que el mismo sujeto está manifestando, bajo entonces esa razonabilidad técnica. ¿Qué más? Las conclusiones contestan siempre a la demanda judicial, lo que les decía al inicio. Es el operador de justicia el que va a solicitar el objetivo del informe. El operador de justicia es el que va a determinar, por ejemplo, si requiere el informe para un perfil de personalidad, si requiere el informe para un perfil psicosexual o si requiere el informe para cualquier otra área específica, de repente intelectual o de repente simplemente socioafectiva, ¿no? Pero siempre las conclusiones del informe van a contestar a la demanda judicial. Entonces, no es razonable que si te están pidiendo un informe del perfil de la personalidad, tú emitas un informe pronunciándote sobre, con mayor énfasis en el tema propiamente intelectual y familiar. No, cuando lo que te están solicitando es claramente bajo una disposición. Entonces, el tipo de informe en el otro ámbito, en el ámbito clínico, va a ser un poco más breve, ¿no? O sea, la persona como que muchas veces lo que uno busca es nada más saber si sus signos o sus síntomas se asocian a alguna patología para poderla encauzar a un tratamiento. Entonces, eso es de por sí una gran diferencia, ¿no? En el informe clínico muchas veces no se ahonda tanto en la vida personal o en la vida familiar del sujeto, sino mayormente en los signos y síntomas que nos van a permitir saber si este está coligado a alguna condición psicológica que amerite una intervención psicoterapéutica, ¿verdad? Entonces, es un documento clínico en donde el profesional es libre de colocar allí como conclusión eh, el área en el que considera que hay mayor falencia. Entonces, lo mismo, pues no es lo mismo que el informe psicológico propiamente jurídico, porque allí ya viene la orden, que es lo que se quiere saber en la conclusión. Muy bien, a nivel de intervención en sala de justicia, un profesional que realiza una evaluación psicológica forense, jurídica, ya sea porque trabaja en un ministerio de justicia, ya sea porque trabaja en el ministerio público, ya sea porque trabaja en el Poder Judicial, ya sea porque trabaja en un centro de emergencia mujer o ya sea como lo establece la ley que trabaja en el Ministerio de Salud y se le ha solicitado por carencia de un profesional en la zona del ámbito jurídico forense, se le ha solicitado que haga el informe psicológico. Entonces, al momento de que este profesional va a ir a sustentar su informe, ¿de acuerdo? Va en la calidad de perito. ¿Y qué significa perito? Perito significa especialista. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros emitimos un informe
a solicitud de una autoridad judicial o fiscal, entonces nosotros estamos yendo ya en calidad de perito. Entonces, incluso en la citación te va a venir, ¿no? Cítesele al perito en psicología, eh, fulano, sutano, mengano, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es lo esperable, eso es lo tratable dentro de la intervención en el tema de justicia. Mientras que en el tema clínico es diferente, pues, ¿no? Eh, en el tema clínico, pues, una persona si se presenta a una intervención a una sala de justicia o porque el informe amerite ser tratado en una sala de justicia, pues no va en calidad de perito, sino va en calidad de testigo, ¿verdad? Porque es una persona que pues detectó en plena evaluación clínica de repente que había habido o hay un indicio de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, no va en calidad de perito porque no hizo la evaluación profundamente, simplemente detectó y lo derivó. Por lo tanto, va en calidad de testigo, ¿no? Entonces, vemos otra gran diferencia entre la evaluación jurídica forense con la evaluación propiamente clínica. Aquí vamos a ver todas estas diferencias punto por punto para poder esclarecer y más o menos tener conocimiento más profundo de qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer, ¿de acuerdo? Bien, si bien es cierto, lo que tenemos allí en pantalla inicialmente son los objetivos de la evaluación forense propiamente y de la evaluación clínica. En la evaluación forense, ¿el objetivo cuál es? Ayudar a tomar decisiones judiciales, ayudar a tomar una decisión al operador de justicia, ya sea para que el fiscal lo pase a juicio o si ya está en etapa de juicio, pues para que el juzgador, el juez o quien haga sus veces, pues pueda emitir una sentencia o una orden o una medida de protección, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de una evaluación forense, mientras que el objetivo de una evaluación clínica, el que ya habíamos mencionado, ¿no? Encauzar los signos y síntomas a un diagnóstico para posteriormente poder encauzarlo a un tratamiento. Muy bien, hasta ahí creo que está quedando claro. En cuanto a la relación del evaluador con el sujeto, ¿hay diferencia en la evaluación psicológica forense con la evaluación clínica? Claro. Mira aquí, y esto es esencial, porque a nivel propiamente forense, la relación va a ser un tanto más escéptica, es decir, no es que vamos a poner en tela de juicio lo que el evaluador diga, no, pero significa de que todo lo tenemos que corroborar, demostrar durante el proceso de la evaluación. No es que porque el sujeto te dice, no, yo soy una buena persona, tengo un buen autocontrol, ¿no? O sea, tú eres un tantito más escéptico, o sea, la persona te dice que tiene buen autocontrol, pero tú lo demuestras, lo compruebas, ¿cómo? Aplicándole un test de agresividad o de autocontrol, un BASI-PR o el test que encuentres o que tengas a tu alcance para poder, en efecto, comprobar cómo está el nivel del control de impulsos. Entonces, la relación entre el evaluador y el sujeto es un tanto más escéptica, ¿verdad? Y por lo mismo de que es una persona que viene no voluntariamente, entonces siempre va a tratar de mostrar una faceta diferente a la que realmente es. Porque acuérdate, hay un interés de manipular el sistema de justicia, ya sea para librarse de culpa o ya sea para librar de culpa a alguien, que también suele suceder. Entonces la víctima no muchas veces ya se quiere quedar en el rol de víctima, sino que pasa a un rol en el que ya quiere ayudar más bien al imputado para no ejercer ningún daño, por ejemplo, ¿no? Entonces, la evaluación que va a realizar el psicólogo debe ser bien escéptica, bastante escéptica, es decir, no dejarse llevar por todo lo que le dicen, no dejarse llevar por todo lo que ve, sino comprobarlo por sí mismo. Pero para eso, evidentemente, es necesario establecer un buen rapport, porque aquí viene el problema, que muchas veces se explica esto que la relación debe ser escéptica y el profesional adopta una conducta de interrogador, ¿no? De cuestionador, de cuestionar, de interrogar, y en lugar de generar un ambiente adecuado de rapport, crean un ambiente de tensión, ¿no? Ser escéptico no significa crear un ambiente de tensión o de duda o de discrepancia.
No, ser escéptico significa que el evaluador va a tener la capacidad, el tino de poder comprobar y demostrar todo lo que le están diciendo. En el ámbito clínico, ¿es diferente la relación entre el evaluador y el sujeto? Claro, pues, porque para empezar, que muchas veces viene voluntariamente. El paciente acude voluntariamente. Yo quiero que usted me evalúe para saber qué es lo que tengo y si requiero algún tratamiento. Entonces, de por sí, está pagando 200, 300 soles su consulta y de hecho que no va a venir a decir mentiras, ¿no? Entonces, como que ahí un tanto la evaluación clínica, pues es un poquito más sencilla, es un poquito más fácil, ¿no? No requiere de mucho escepticismo, no requiere mucho de esta alerta o sobrevigilancia del profesional evaluador para poder detectar alguna falla, alguna falencia, ¿no? Entonces, en el ámbito clínico la relación va a ser un tanto más amena, ¿no? Porque el mismo contexto empático, la misma relación que existe con el paciente y la misma predisposición y voluntariedad van a ayudar. Y acá viene algo interesante, que sí sería bueno que le presten atención, el secreto profesional. En la evaluación forense y en la evaluación clínica es totalmente diferente. Por ejemplo, en la evaluación clínica, claro, si va Fiorella, si va Jair, si va Jonathan, si va Lady, si va Marco a una evaluación, a- a- viene a ellos una persona para ser evaluada en el ámbito clínico, evidentemente van a preocuparse por mantener el secreto profesional. Claro, en el ámbito clínico tienes que mantener el secreto profesional, no. Si te viene la mamá del evaluado que tiene 19 años. No, señora, existe un secreto profesional, yo no le puedo decir nada a usted. Si viene la esposa del evaluado, no, señora, yo no le puedo decir nada a usted porque existe un secreto profesional. Pero, pero, ¿qué pasa en el ámbito clínico, en el ámbito forense? Esa característica o ese secreto profesional ya no existe. ¿Por qué? Porque ya no hay voluntariedad. Ya no hay voluntariedad. Tanto el evaluado como, bueno, el evaluado a nivel de investigado o a nivel de víctima, pierde esa característica de confidencialidad, ese secreto profesional, porque esto se está haciendo bajo una disposición, ya sea fiscal o judicial, para esclarecer hechos que más adelante van a permitir ejercer sanción o levantar sanción. Por lo tanto, por lo tanto, este es un instrumento, este es un proceso público y lo va a tener en su poder el abogado de la parte, el abogado de la defensa, el juez, el perito de parte y quienes puedan. Hasta allí, ¿alguna pregunta, duda de repente o algo que aclarar, aportar, o todo va quedando claro? Muy bien, Es continuamos. todo entendible, profesor. Buenas noches. Ah, excelente, Lady. Buenas noches. Continuamos. Sí, sí. Psicólogo, una consulta quería hacer respecto Claro. a la relación en el ámbito forense, no en la evaluación forense, comentó el escepticismo que tenemos que tener contra la persona a la que estamos evaluando, ¿no? Ujú. Y muchas veces porque se escucha, no se comenta, como usted mismo comentó, de que quieren argumentar cosas las cuales muchas veces no son ciertas, ¿no? Tanto para apoyarse a uno mismo como apoyar a la otra persona. Esas declaraciones por parte de esta persona también ingresan dentro del informe. Eso es como que detallando esas partes, ¿no? También. Mira, qué buena pregunta, Yair. Claro, o sea, lo que la persona manifieste, sea verdad o sea mentira, se coloca en el informe. Pero más adelante, en otra parte del informe, es donde va a venir una apreciación, a ver, no apreciación, sino, eh, que me fue la palabra, pero ya, donde va a venir básicamente eh, la opinión profesional.
donde antes de dar el análisis de resultados, el análisis fáctico, el análisis fáctico. Entonces, en esos puntos es donde el profesional va a poder allí emitir con objetividad si el evaluado mintió o manifestó algo que no era cierto, ¿no? O que era contradictorio en el relato, ¿no? Por ejemplo, si han pasado casos, el evaluado dice de repente, no, yo me encontraba en el baño cuando escuché un grito desgarrador y salí a ver, y ya estaba la persona tirada con sangrando y solamente atiné a pedir ayuda. Muy bien. Pero al momento de la evaluación de toda la entrevista, en el momento que tú vas sacando toda la información necesaria, entonces tú te das cuenta que hay elementos de contradicción, hay cosas que no cuadran. Y entonces aplicas todas tus pruebas, no solamente te basas en la entrevista, te basas también en toda la documentación de la carpeta fiscal o judicial. El psicólogo, eso nos habíamos olvidado de mencionar, el profesional en psicología se tiene que leer todo el expediente, toditito, de la investigación policial, el acta policial, la intervención policial, la intervención fiscal, levantamiento de cuerpos, si es que lo hubo, todo lo que ha habido, todo lo que hay en la carpeta fiscal, judicial, el psicólogo se lo tiene que leer. ¿Para qué? Para saber cómo ha sido la claridad, los hechos. Y entonces en el momento del análisis, el psicólogo emite, se ha encontrado en la evaluación elementos de contradicción en la declaración del sujeto, toda vez que al haber manifestado de que se encontraba en otro lugar, en otro ambiente al momento de suscitados los hechos, esto no se condice con la realidad, puesto que la cámara del lugar identificó al sujeto que jamás se movilizó a otro ambiente del lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, sí, tienes razón tú, se coloca. Lo que él manifestó se coloca, pero ya el profesional más adelante lo aclara, lo aclara. Entonces, es importante que esto vaya porque ahí ya vamos viendo también la conducta que tiene el investigado en querer manipular los hechos, la conducta que tiene el investigado en querer distorsionar la realidad y sobre todo, pues, no colaborar con la justicia propiamente, porque esa es una conducta de no colaboración. Sí, era la respuesta, Yair, a la pregunta o la pregunta estaba relacionada a otra. No, sí, muchas gracias, porque sí tenías en duda, ¿no? Porque escuchaba también casos, algo así, ¿no? Que falla o mencionaban cosas que no eran parte del caso, las cuales más adelante asumo que por mentir, pues sanciones más fuertes o severas puede llegar a pasar, ¿no? Eso, más bien muchas gracias por aclararme esa duda que tenía. Muy bien, Yair, excelente. Siempre es bueno preguntar, ¿ya ven? Es bueno hacer una pausa. En efecto, entonces, como lo mencionaba Yair, el profesional en psicología tiene que ser una persona que no escatime en ninguna pregunta, pero también una persona, un profesional que no oculte nada. Si el evaluado te dice, no, pues yo vi que entró una persona y él lo agredió, pero yo no he sido, tú lo colocas, entre comillas, estás colocando todo lo que el evaluado dice, pero más adelante tú lo vas a demostrar. Más adelante vamos a ver si se condice o no se condice con la realidad. Muy bien, sigamos. Entonces, vayamos viendo, bueno, ya sabemos de que el destino de la evaluación, que por un lado en lo forense va al juez o a los operadores de justicia y en el ámbito clínico va al paciente por la misma confidencialidad. En cuanto a los requisitos, pues bueno, en lo forense tiene un requisito legal, jurídico, ¿verdad? Mientras que en lo clínico tiene un requisito o una finalidad médico-psicológica, es decir, se encuadra más para ver cuáles son las anomalías y ver cómo las vamos a tratar, mientras que en lo legal es para ver
la existencia o no de los hechos, la veracidad o no del relato, por ejemplo, ¿verdad? Vamos viendo más abajito acá, en la fuente de información. En ambas evaluaciones, tanto en forenses como en clínicas, se van a utilizar las mismas, los mismos procesos para una evaluación psicológica. Entrevista, observación, eh, los test si son necesarios, recurrir a familiares o a la historia familiar, para el relato de la historia familiar si fuera necesario, pero la anamnesis e incluso en lo clínico se va a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a recurrir a entrevistas, a observaciones, a aplicación de instrumentos, a una anamnesis. Pero ¿dónde está la diferencia? Lo que le decía Jair, en lo jurídico forense, nosotros vamos a utilizar un instrumento más, el expediente judicial. Quiere decir de que nosotros vamos a recurrir a esa carpetita donde están todos los actuados, como le llaman los abogados, ¿no? Y es ahí donde vamos a leer, vamos a investigar. Mientras que en lo clínico, pues no, nada más vamos a recurrir a la historia clínica. Si existen antecedentes operatorios, si existen antecedentes de enfermedad crónica o antecedentes de comorbilidades o de repente morbilidades eh, congénitas, ¿no? Ya sea la diabetes, el cáncer o cualquier otra. Entonces, ahí va a radicar la diferencia entre la clínica y la forense, ¿no? Mientras que uno va a utilizar como instrumento auxiliar el expediente judicial, el otro en lo clínico va a utilizar pues el historial propiamente clínico. Y aquí también viene algo que decía nuestro compañero Yair, el tema de el riesgo de simular o disimular, ¿verdad? Entonces, en un proceso de evaluación psicológica forense, por ser de manera no voluntaria, siempre el evaluado, ya sea el imputado o la víctima, va a tener una tendencia a simular algunas situaciones o a disimularlas. ¿Qué significa simular? Cosas, decir o expresar cosas que no son, o disimular, pues cosas que sí son, que sí están, ocultarlas. Simular y disimular. Entonces, mientras que en lo clínico, pues vamos a ver por la misma voluntariedad del caso, un poquito más de sinceridad, un poquito más de naturalidad en la expresión de los hechos. Aquí la persona, si se siente con ideas suicidas o con tristeza, pues lo expresa, lo dice. Mientras que en la otra de repente va a haber una disimulación, lo siente, lo tiene, pero no lo expresa. Mientras que en lo clínico de repente pues no tiene la necesidad de decir síntomas que no siente. Si no siente tristeza, no lo dice. Mientras que de repente en la evaluación psicológica forense, pues no lo siente, pero lo quiere aparentar. Te dice, sí, me siento deprimida. Y cuando le preguntas, ¿y cómo es y qué es la depresión? ¿O cómo es esa depresión? Entonces te dice cosas que no están muy relacionadas a lo que es realmente una depresión, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que hay ciertos indicadores, por ahí una tendencia a simular síntomas o signos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Vayamos a la siguiente diapositiva. A ver. Hay que tener en cuenta de que, si bien es cierto, cuando hablamos de una evaluación psicológica clínica, el objetivo es hacer un psicodiagnóstico, ¿verdad? Que nos permita detallar la personalidad y el tratamiento que va a seguir la persona, mientras que en el ámbito forense, pues solamente por las solicitudes del juez o operador de justicia. ¿Qué más hay que tener en cuenta? La credibilidad, que ya lo habíamos visto, la credibilidad o esta capacidad para estar súper vigilante, hiperalerta y ser un tantito escéptico sin romper el rapport. Entonces, la credibilidad pues no va a ser la misma que una evaluación clínica, ¿verdad? Donde lo más importante es que existe una voluntariedad, pero también pues de que el evaluado va a transmitir lo que siente y lo que piensa sin riesgo a una simulación ni a una disimulación. Muy bien.
Hasta ahí, bueno, lo esencial, ya después vemos que existen más diferencias, ¿no? Como por ejemplo, uno lo pide la autoridad judicial, el otro es voluntario, la autonomía también, uno va libremente, al otro no va tan libremente, va bajo una disposición. Las amenazas de validez, pues el evaluador en cuanto a lo forense tiene una posición más desvinculada, ¿verdad? Mientras que en el aspecto clínico, el evaluador tiene ese compromiso de preocuparse por el tratamiento, por la recuperación, por construir una alianza terapéutica para que el paciente pueda mejorar. No, acá es un poquito, en lo forense es un poquito más desvinculado, o sea, tú simplemente tienes que cumplir tu misión, tu objetivo, que es eh, sacar, bueno, recabar toda la información que sea necesaria que permitan esclarecer los hechos en el ámbito o en el proceso que se está investigando. Y de una vez que eso ya cumpliste con tu objetivo, tienes toda la información, emitiste tu informe, desvinculas allí, ¿no? Ya no hay un seguimiento como lo suele hacer el área clínica, ¿no? Para ver la recuperación, el avance, ¿no? Y si es que lo hubiera en el caso de las víctimas, pues ya lo ve otra área, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, que ya lo ve el área de protección a víctimas y testigos, ¿no? Mientras que el área simplemente de de medicina legal, pues se dedica a la evaluación. Hay otra área que se dedica a la recuperación y que se dedica pues propiamente al seguimiento del caso, porque la recuperación siempre la va a tener el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, es un poco más desvinculante en ese sentido. Muy bien, continuamos. A ver, vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuáles son los alcances de la evaluación psicológica forense? ¿Sí? Cuando hablamos de una evaluación psicológica forense, lo decía al inicio nuestra compañera Fiorella, ¿verdad? Ya sea pues para casos de violencia o ya sea para casos de cualquier otro ámbito, ¿verdad? Porque es muy amplio, pero la evaluación propiamente forense está dirigida, pues, o la guía de evaluación, porque existe una guía, así como existe una guía en el Ministerio de Salud, así como existen los 6 protocolos en el Ministerio de Educación para poder abordar un caso de bullying, un caso de violencia, así como existe una guía en el Minedu para los psicólogos, así como existe en el MINSA una guía para el trabajo del profesional en psicología, pues a nivel de evaluación psicológica forense existe también una guía, es decir, un estatutos, una serie de estatutos, una serie de pautas que nos van a permitir realizar el trabajo de una manera legalmente correcta. Entonces, esta guía psicológica forense está dirigida para institutos de medicina legal, para el Ministerio Público. Está también dirigida para cualquier otro profesional de cualquier otra entidad cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el Ministerio de Salud. Y es que eso lo dice la Ley 3036-4, que previene, sanciona y erradica la violencia en nuestro país. Al menos en ese aspecto, el informe psicológico tiene validez probatoria o es considerado como un medio probatorio no solamente por aquellos, no solamente cuando son emitidos por el Ministerio Público, sino también aquellos que son emitidos por el Poder Judicial, por el Centro de Emergencia Mujer, y dice la ley también por el Ministerio de Salud o en su defecto hasta por una DEMUNA, cuando no existe en la localidad una institución que pueda ejercer las veces de Instituto Médico Legal. Entonces, ese informe psicológico es válido por la premura, por los principios que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva, porque existe un principio de inmediatez, un principio de debida diligencia. Entonces, quiere decir de que en los casos, al menos en los que son, en los que rige la ley 3036-4, que deben ser de manera inmediata.
existen plazos no mayores de 48 horas, no mayores de 24 horas, dependiendo del nivel de riesgo, si es severo, moderado, leve, ¿no? Entonces, eh, si estas instituciones, Ministerio Público, Poder Judicial, centros de emergencia mujer, no existen en la localidad, por ejemplo, se me ocurre decirme, se me ocurre por poner el ejemplo nada más. A ver, por ejemplo, en Sánchez Carrión, allá arriba en Trujillo, en Sánchez Carrión, a ver, ¿no? De repente arriba no tenemos un instituto médico legal. Mm, o de repente existe, pero no tiene psicólogo. Existe una sede del Poder Judicial, pero no tiene un equipo multidisciplinario con un psicólogo. Y lo único que tiene es una posta y en la posta sí hay un psicólogo, pero el fiscal del lugar necesita en ese momento pasar el expediente. El juez necesita emitir un pronunciamiento, pero necesita también el informe psicológico. Y el único psicólogo que tenemos allí al alcance es el de la posta. Entonces, a eso se refiere. Ese informe que va a emitir el profesional del centro de salud también es considerado como un medio probatorio. Entonces, esta guía está dirigida para todos estos profesionales. Por eso es que cuando se capacita sobre este tema, se capacita no solamente a los profesionales del Ministerio Público, del Poder Judicial o del Ministerio de la Mujer, sino también a los profesionales del MINSA, de las DEMUNAS y de cualquier otras instituciones que puedan hacer sus veces en caso de ausencia de estas instituciones. Muy bien, continuamos. Hay que entender para esto, vamos a empezar a trabajar con la guía médico legal, con la guía, perdón, de evaluación psicológica forense en casos de violencia, ¿de acuerdo? Que es la guía que está normada por la ley 3036-4. Para entender esto, hay que entender primero qué es violencia, ¿verdad? Entonces, ¿y desde cuándo es que se empieza a trabajar en este aspecto de la prevención, sanción y erradicación de la violencia? Entonces, ahí vamos a mencionar, por cultura general, un documento esencial, que es la Convención Belém do Pará, que se realizó por la OEA en 1994, ¿verdad? Y que por primera vez estableció los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. ¿Ves? En 1994. Entonces, es por medio de esta Convención Belém do Pará de que empieza un trabajo articulado, jurídico, político, social, económico y cultural para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia, pero sobre todo para permitirnos entender qué es la violencia, porque muchas veces se hablaba de violencia, pero no se definía qué era. Y entonces en esta convención Belém do Pará se logra definir por primera vez qué era la violencia contra la mujer. Y entonces, ¿qué es la violencia? Es cualquier acción o cualquier conducta que cause daño, sufrimiento o muerte, ya sea en el ámbito psicológico, físico o sexual. Y vemos que nuestra legislación, en nuestro ordenamiento jurídico peruano, la ley 3036-4, que es la que previene, sanciona y erradica este tipo de violencia, pues la define de una manera muy similar, como cualquier acción o conducta que le cause muerte, sufrimiento o daño, ya sea físico, sexual o psicológico, a cualquier mujer por su condición de tal. Esa es la definición que da el, el ordenamiento jurídico en el marco de esta ley. Entonces, si bien es cierto, hay que definir que tenemos cuatro tipos de violencia, ¿verdad? Tenemos una violencia física, una violencia psicológica, una violencia económica y una violencia sexual, que por cultura general, pues, y por conocimiento, ya ustedes lo conocen, ya ustedes lo saben, ¿no? ¿A qué se refiere la violencia económica? ¿A qué se refiere la violencia física, la violencia sexual y la violencia eh, psicológica y física? Muy bien. Ahora bien, para empezar a entender cómo aplicar la guía médico-legal, cómo hacer una evaluación psicológica forense correctamente, hay que entender ciertos principios que son necesarios, así como también vamos a aprender enfoques.
¿de acuerdo? Porque como lo planteaba en su pregunta a Jair, si no conocemos estos principios, nosotros vamos a estar pues un tantito como que desorientados, pero conociendo estos principios y estos enfoques, vamos a poder entender cuál es la labor y el marco del profesional en la evaluación forense en cualquier situación. ¿Ya? Entonces, primero, tenemos un principio de igualdad y no discriminación. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros vamos a recibir un caso de una persona, sea hombre o sea mujer, ojo ahí, sea hombre o sea mujer, nosotros no vamos a menoscabar ni tampoco vamos a anular el reconocimiento del, de los derechos de esta persona. Y es que esto sucede, y aún en pleno siglo XXI, en pleno año 2025, sigue sucediendo cuando van personas, por ejemplo, a una evaluación y existe este tema del prejuicio, ¿verdad? Ah, pero si usted es el hombre, ¿qué le van a pegar a usted? O, pero si usted es el hombre, ¿qué le voy a creer que a usted de repente no, le han quitado su celular para revisárselo a su pareja? Entonces, cuando hablamos de un principio de igualdad y no discriminación, hablamos de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y viceversa, ¿no? A veces existe todavía muy arraigado dentro de las instituciones el machismo, ¿no? En el que va la señora y dice, pero si es su esposo, pues tiene derecho a revisarlo. No, esa es una manifestación, ese es un sesgo o un menoscabo a sus derechos, ¿verdad? De esta persona. Estamos ya ejerciendo un juicio de valor, estamos ejerciendo un juicio de discriminación. Entonces, sea hombre o sea mujer, la persona tiene que ser atendida en la facultad plena de sus derechos, ¿verdad? ¿Y cuáles son sus derechos? Pues, los mismos que plantea la Convención Melendo para el ordenamiento jurídico peruano en la Ley 3036-4, ¿verdad? Una vida libre de violencia. Entonces, ese es un derecho fundamental. Veamos estos dos principios. El principio del interés superior del niño, y a veces suele ser un poquito confuso aquí, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué significa primero? Y luego vamos con el ejemplo. Que en cualquier acción o medida que involucre niños, niñas o adolescentes, las medidas que adopte la institución deben tener como principal o primordial consideración a los niños. A ver, yo te voy a poner el ejemplo, ¿ya? Y esto es bonito, me gusta poner este ejemplo siempre. A ver, Fiorella, Yair, Jonathan, Carolyn, Marco, María, Norma y Yolanda, ¿ya? Ahí les va la pregunta, miren. Ustedes están trabajando en la evaluación psicológica forense, en una evaluación, ¿ya? Y ustedes reciben este caso. Viene una señora con su hija. La señora tiene 40 años y la hija tiene 9 años. La señora viene a denunciar a su esposo que la ha maltratado físicamente y psicológicamente. Hasta ahí estamos bien y ustedes están atendiendo a la señora porque ella ha sido agredida. Pero también cuando se metió la hijita a defender a la mamá, entonces el padre también ejerció violencia contra la niña de 9 años. Listo. Atendemos a ambas porque ambas han sido víctimas de violencia, ¿verdad? Tanto la madre de 40 como la niña de 9. Terminan de valorar a la señora, pero al momento que ustedes evalúan a la niña, se dan cuenta en la manifestación y el relato de la niña de que ella tiene unas marcas en los brazos y en el cuello, unas marcas así como de látigos. Y ustedes le preguntan, ¿tu papá te ha pegado con ese látigo? ¿O quién fue el que ejerció? ¿Quién fue el que ejerció esos látigos, esas marcas? Y la niña dice, fue mi mamá antes de ayer que me pegó porque yo hice una travesura y me agarró con el cable de la luz. ¿Ya? Ese es el caso. A ver, según el principio del interés superior del niño, ¿qué se hace ahí? A ver, Fiorella, Yair, Jonathan, Carol, Marco, María, Yolanda y Nor. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas Sí, noches. en nuestro caso, en nuestro centro de trabajo, cuando hay una denuncia de la mamá en contra del padre o de la pareja,
se toma pues a la mamá, ¿no? Pero si se advierte, ¿no? Hechos de violencia hacia una menor, también incluimos a la menor. Pero en el caso, como usted dice, ¿no? Si la menor, vemos, ¿no? Algunas marcas y la menor nos manifiesta de que se lo ha hecho a la mamá, hacemos la denuncia, contra la madre a favor de la menor. En este caso sería en contra del padre y de la madre, ¿no? Y muchas veces ya la mamá, que a veces la lleva a la niña, ya no la mandamos a que haga la denuncia, ¿no? El abogado se la denuncia de oficio a favor de la menor en contra de la madre. Interesante, Yolanda. ¿En qué institución trabajas? Centro de Emergencia Mujer, De, aquí en Chincha. mira, qué bueno, sí, mira, excelente. Eso es lo que se hace. Y ese es el interés superior del el niño, niña o adolescente. Precisamente a eso se refiere, que en cualquier acción o medida que tome la institución debe prevalecer el interés superior del niño. Entonces, los que nos manifiesta la colega Yolanda es lo correcto. Entonces sería un error decir, bueno, voy a seguir con el caso, no normal, contra el señor, ya obviamos lo de la mamá porque ella también ha sido víctima. No, porque ahí nosotros estaríamos incurriendo pues en una omisión de funciones. Entonces lo esencial, como lo menciona Yolanda, de oficio, ¿verdad? En en el trabajo multidisciplinario, en el trabajo consensuado con su equipo, entonces ejerce una acción de oficio, en efecto, que va a permitir salvaguardar la integridad de esa niña, porque si lo omitimos, ¿qué va a pasar? Esta niña regresa a su casa y esta madre la va a seguir golpeando en otro momento. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tomar una acción para que pase lo que tiene que pasar. Que de repente esa niña pase el cuidado de un tercero y si no tiene redes de protección, redes familiares, pues pasará a manos del Estado, pero se salvaguardará su integridad, ¿verdad? Que es salvaguardarla de la mano de esos dos agresores, porque ya no solamente es uno, descubrimos de qué es el otro. Entonces, por poner ese ejemplo, entonces ese es el principio superior del niño, niña o adolescente, ¿no? En toda acción se debe prevalecer esta situación. Vamos a la siguiente y volvemos a poner un ejemplo. A ver, la debida diligencia. ¿A qué se refiere? Que en cualquier acción o en cualquier medida que adopte el Estado debe hacerlo sin dilaciones. ¿A qué nos referimos? A ver, vamos a poner un caso. De repente, porque por cualquier formalidad, como suele pasar en muchos casos, porque no llevó el DNI, ¿sería correcto de que porque no llevó el DNI de la menor no le atienda yo? ¿Sería correcto que porque no llevó el DNI la persona evaluada yo no le atienda? No, ya lo regularizará después, ya lo buscaré en la ficha RENIEC, si es que tengo acceso, ¿no? O ya veré la manera en cómo lo regularizo, de repente busco una fotocopia en el expediente, que ahí lo puedo tener al alcance, pero la debida diligencia es que las opciones que vamos a adoptar sean sin dilaciones. Incluso en los hechos de fragancia, por ejemplo, ¿no? Cuando requiere de la detención de una de las personas porque está en pleno momento de haberse cometido dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces, también yo no puedo decir, véngase mañana porque mire, ahorita tenemos 4 personas que están desde ayer citadas. Véngase mañana, mañana la atiendo, ¿no? Cuando estoy poniendo en riesgo de que esta persona regrese a manos de quien ha sido el victimario, ¿no? O el agresor. Estoy dilatando un proceso, no hay una debida diligencia, porque pues es un proceso en flagrancia, ¿no? Entonces, es un proceso en el que yo estoy más bien obstruyendo el normal avance del proceso. Entonces, a eso se refiere. ¿Y qué sucede en muchas instituciones? Es verdad, sucede que
¿Existen maneras para poder atender? Sí, de repente puedo priorizar, si ese es un caso que amerita, pues yo lo atiendo primero y priorizo. Todo está en saber organizar tus tiempos, ¿no? Entonces, o pides ayuda a otro profesional más, pero la idea es no dejar sin que esta persona se quede sin el acceso a la justicia, ¿sí? Evitar en medida de lo posible de que esta persona no tenga acceso a la justicia. ¿Qué más? Es necesario tener en cuenta también para el momento de una evaluación psicológica forense el principio de intervención inmediata y oportuna, pero esto más se va a abocar a los operadores de justicia y a la Policía Nacional que pues también en algunos casos no actúan de forma oportuna y por razones procedimentales a veces dilatan los procedimientos, ¿verdad? Entonces, a veces pues esto va incluso a interferir o a obstaculizar para que se puedan emitir medidas de protección o atender efectivamente a la víctima, ¿no? Pero esto más está abocado a operadores de justicia, ¿no? A ver, por poner el caso nada más, a ver, ¿no? En un juzgado de protección, ¿no? En un juzgado de protección, que son los que se encargan de emitir medidas de protección y son los que se encargan de emitir todas las demás medidas para eh, iniciar las investigaciones preliminares. Entonces, eh, ¿qué sucedería si de repente, pues, la policía lleva al detenido o la policía, pues, lleva a los actuados, ¿no? Al juzgado de protección para que éste manifieste o éste pueda emitir sus medidas de protección. Pero de repente que el juez sale con que no, que de repente, pues, a ver, supongamos, por poner el caso, ¿no? A ver, eh, forme su cola. Igualito, el mismo caso de lo anterior. Forme su cola porque tengo cantidad de audiencias ahorita. O sabiendo que es un hecho que se acaba de dar en el momento, pues espérese porque todavía tengo una serie de expedientes por atender, ¿no? Entonces, mayormente se aboca esto a los operadores de justicia, a la Policía Nacional, que por razones procedimentales o por cuestiones formales, o porque de repente se olvidó de adjuntar la ficha RENIEC, el policía, o porque de repente el policía en el expediente se olvidó de adjuntar eh, el acta de intervención. No, yo no lo puedo atender a usted porque aquí falta un documento. Regrese, se lo imprime y me lo trae de nuevo. O sea, ya hay un proceso ahí, ya hay una situación de falta de intervención inmediata, que atenta contra la intervención inmediata y oportuna por razones formales, procedimentales que no son necesarias y que más bien lo que hace es dilatar el proceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere básicamente. Entonces, es necesario. ¿Y en qué me sirve a mí como psicólogo conocer esto? Pues para que cuando veamos de que se están suscitando estas razones, nosotros podamos, si trabajamos con un equipo multidisciplinario, informar a nuestro equipo legal para que ellos también vayan y acudan en defensa de esta persona que está siendo víctima de un hecho procedimental, ¿no? No necesario. O porque de repente hasta como psicólogo tú puedes ir y levantar un acta en ese momento, dejar constancia de que no se le está atendiendo por razones procedimentales. Y de esta manera también salvaguardas de una u otra manera, pero no tanto por el hecho de salvaguardar responsabilidad, sino también por facilitarle a la persona el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, por eso es necesario también conocerlo, porque cuando el psicólogo está en esta área, en este trabaja en este tema forense jurídico, debe conocer todo esto para poder ejercer plena defensa de su evaluado. No solamente es evaluarlo a su víctima, no solamente es pasar el informe y ahí quedó, no, también es garantizar que durante todo el proceso tenga un debido acceso al sistema de justicia. Muy bien, seguimos. El principio de sencillez y el principio de oralidad. ¿A qué se refiere? Básicamente a considerar el mínimo de formalismos, fomentar un espacio amigable con las presuntas víctimas, favorecer a que éstas confíen en el sistema y colaboren con él. Y es que esto se ha visto afectado, miren, por poner el ejemplo, por poner el ejemplo, nada más, ¿no? Para que se entienda un poquito.
Hay casos en los que de repente a veces la víctima va, ¿ya? Una señora de 40 años nuevamente, ¿ya? Es la tercera vez que va a poner la denuncia por violencia familiar. Pero resulta que la trabajadora social, o la policía, o quien sea, otra vez, señora, usted, pero ya la tercera, pero ¿para qué regresa usted también? ¿No? ¿Para qué regresa? Ya van 3 veces. Usted también, pues, ¿para qué tanto regresa con esto? ¿Estará bien esa forma de proceder? No, porque yo no estoy garantizando un ambiente amigable. Yo no estoy garantizando que la persona confíe en el sistema. Por el contrario, la estoy juzgando, le estoy discriminando y le estoy generando pues desconfianza en el propio sistema. Y le estoy de por sí ya dando opinión a que no va a haber una mm, adecuada sanción contra el agresor, ni que se van a respetar sus derechos vulnerados de la víctima. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por otro lado, a ver, en los casos de personas quechua-hablantes, personas aymara hablantes, ¿verdad? O personas con un nivel cultural, bueno, porque incluso tenemos en el Perú todavía personas en condiciones de analfabetismo. Entonces, yo no le voy a decir, porque se han visto casos, se han visto casos. A ver, señora, mire, mientras yo voy llenando sus datos, usted vaya leyendo este consentimiento informado. Jovencita, pero yo no puedo, no tengo grado, no sé leer, no sé escribir. Ay, señora, pero búsquese a alguien que se lo lea por ahí, por favor, para yo ir llenando su ficha. Entonces, a veces más nos preocupamos por el formalismo, por llenar mi ficha, por llenar mis documentos, porque estoy viendo más a los pacientes, a los usuarios, a las víctimas, como cifras. No, hoy día ya atendí 20, no, hoy día ya atendí 15, no, entonces los vemos como cifras y no los vemos como los seres humanos con derechos que son. Entonces, he ahí otro ejemplo del mínimo de formalismos. Yo no puedo caer en ese sesgo de que, no, señora, yo estoy avanzando la ficha, estoy llenando, porque mire todo lo que tengo que atender. Búsquese por ahí alguien, por favor, que le ayude a llenar el consentimiento. No. O bueno, usted no sabe la dirección en la que vive, pero traiga pues un DNI, algo, busque, llame a alguien. No, o sea, no podemos caer en ese tipo de situaciones poco amigables que pues, van a hacer que la persona más bien desconfíe del sistema de justicia. Bien, vamos al siguiente principio, que es el principio de razonabilidad y proporcionalidad, que básicamente esto pues tiene más que ver con los fiscales o jueces por cuanto a las medidas de sanción que van a aplicar al victimario o al acusado en función de el grado de daño que hayan ocasionado a la víctima, pues no, pero eso ya le compete básicamente al juez o al fiscal, ¿no? Pero poner un ejemplo, a ver, por ejemplo, hay casos en los que la sentencia es más severa, es menos severa, o la sanción va a ser más severa o menos severa, pero eso ya es competencia propiamente de ellos. A eso se refiere la razonabilidad y la proporcionalidad, y es mayormente lo que debaten ya abogados y jueces en la parte ya del proceso, incluso al inicio del proceso también, las medidas de protección, ¿no? También ahí se ve la razonabilidad y proporcionalidad, cuando a veces vamos a poner el ejemplo, a ver, para que se entienda. A ver, por ejemplo, ustedes reciben un caso, una evaluación de una víctima. Y entonces, ustedes emiten su informe psicológico. Y en su informe psicológico, ustedes tienen que advertir cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, qué es eh, lo que pone en vulnerabilidad a la persona víctima. Sin embargo, se dan cuenta de que al momento de que se emiten las medidas de protección, como el sujeto vive en el mismo domicilio de la víctima, el juez no emite una medida de protección dentro de las 5 o 7 que ha emitido en la que le exija la salida del agresor del domicilio. O sea, le dice que no se le acerque, que no le llame, que no le hable, pero jamás le pide que salga del domicilio. Jamás se lo pide. Y ha sido una agresión física de riesgo severo.
¿no? Con riesgo de muerte incluso. Entonces, allí no hay una razonabilidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque lo que el juez o fiscal, bueno, lo que el juez en ese caso de protección está emitiendo no es proporcional con el daño que ha causado. ¿No? O sea, aquí hay un riesgo, vive en el mismo domicilio, lo más coherente es proporcionalmente de que este señor salga para no poner en riesgo a la víctima, pero no lo está pronunciando, entonces no hay una razonabilidad, no está efectuándose pues una ponderación correcta de los hechos para poder proteger a la víctima. ¿Se entendió? Muy bien, entonces de eso se trata la razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, por eso es que incluso en las sugerencias del informe psicológico a veces dicen, no, pero el psicólogo, ¿para qué lo va a poner? No, pero el psicólogo sí puede sugerir en su informe. Se sugiere, ¿no? Adóptense las medidas de protección razonables y proporcionales a fin de salvaguardar la integridad del sujeto. Ojo, tú no te estás metiendo a decirle al juez, quiero que le ponga medidas de, como si hubo el caso de una persona, un psicólogo ¿qué le ponía así? Pues no, ella le ponía pues las medidas de protección que quería. No, tampoco es eso, ¿no? Pero el psicólogo sí puede sugerir que sean, que se otorguen medidas de protección, se sugiere que se otorguen medidas de protección razonables y proporcionales a fin de salvaguardar la integridad de la víctima. Entonces el profesional en psicología en su informe lo está poniendo. Y ya le está alertando al juez y el juez a veces nada más se va al informe y dice, ah, cara, ya me fregó, aquí ya me puso razonable y proporcional, entonces voy a leerme toda la carpeta, ¿no? Entonces, ya lo ponemos también en alerta. Y entonces ya dice, ¿por qué me está sugiriendo esto? A ver, voy a ver qué hay. Ah, no, pues sí, sí, aquí me está alertando de factores de riesgo, me está alertando ciertos que no hay factores de protección o me está alertando de que hay vulnerabilidades, ¿no? Entonces, el psicólogo sí puede colocar, sí puede pronunciarse en esos aspectos, así, generales, tampoco te vas a poner tú a poner, se sugiere que le quiten el arma de fuego, se sugiere que lo saquen del domicilio, no, eso ya le compete al área legal propiamente, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos bien bonito, entendiendo lo básico. Sí, pero lo decía, vamos entendiendo entonces con esos principios que son los pilares para poder realizar una buena acogida, una buena recepción, una buena dinamismo, pero sobre todo una buena evaluación y una buena emisión del informe psicológico, teniendo en cuenta esos principios, pero también existen enfoques. Enfoques. ¿Y a qué se refieren esos enfoques? Vamos viendo, pues. Tenemos también una serie de enfoques que necesariamente los tenemos que tener en cuenta y vamos a irlos ejemplificando para que se vaya entendiendo, ¿de acuerdo? Tenemos un primer enfoque que es el enfoque de género, ¿bien? ¿Y a qué se refiere el enfoque de género? Básicamente nos hace mención de aquellas circunstancias asimétricas entre hombres y mujeres. Y estas circunstancias asimétricas o diferencias de género, que son más bien las que encausan la violencia hacia las mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender de que lo que busca este enfoque de género no, no quiere decir, porque a veces se confunde, dentro del machismo se confunde, de que hombres y mujeres son iguales. No, no son iguales, son diferentes tanto anatómicamente, biológicamente, fisiológicamente, físicamente, y también lo son comportamentalmente, emocionalmente. O sea, nadie está diciendo que son iguales, no. Pero el enfoque de género lo que se refiere es de que tienen las mismas oportunidades. A eso se refiere, porque a veces esto como que el machismo todavía pues trata de sesgarlo, de confundirlo, de generar allí una situación poco clara, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enfoque de género, no nos estamos refiriendo a que hombres y mujeres sean iguales, no, porque definitivamente son diferentes, definitivamente. Y eso lo dice el mismo enfoque de género. O sea, son diferentes física, biológica, anatómica y anatómicamente. Pero de lo que exige el enfoque de género es de que exista una igualdad de oportunidades, sobre todo en los derechos. En los derechos, como lo que mencionábamos de la Convención Belén do Pará, una vida libre de violencia, por ejemplo. Derechos fundamentales que se tienen que cumplir conforme al ordenamiento jurídico que esta misma ley busca, la 3036-4. Entonces, a eso se refiere el enfoque de género básicamente.
¿de acuerdo? A que desde las dimensiones sociales, políticas, etcétera, etcétera, ya no existan discriminaciones, ya no existan desigualdades, sino que exista una equidad justa en cuanto a las relaciones, al trato, a los derechos que debe tener hombres y mujeres. De acuerdo? Y eso es necesario tenerlo en cuenta para no después confundirlo ni nada de eso, ¿bien? Muy bien, sigamos. Hablamos también de un enfoque de integralidad, ¿de acuerdo? El enfoque de integralidad nos trata de mostrar de que cuando nosotros vamos a realizar una evaluación psicológica, vamos a trabajar con personas eh, dentro del marco jurídico de la Ley 3036-4, debemos tener en cuenta que existen múltiples causas y múltiples factores en diferentes ámbitos, ya sea a nivel individual, familiar, comunitario, que van a encauzar la violencia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que teniendo en cuenta este enfoque de integralidad, nosotros vamos a poder trabajar con los, identificar y preocuparnos con trabajar con los factores de riesgo, los factores de protección. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que la violencia confluye con múltiples causas y múltiples factores. No por gusto analizamos los factores de riesgo, no por gusto analizamos los factores de protección, porque sabemos de que si el ámbito familiar no apoya a la víctima y más bien es un entorno familiar machista que le dice, no, pero es tu pareja, tienes que obedecerle, pero ¿para qué no le haces caso, no? Ya vemos que no hay un respaldo, entonces evidentemente estamos viendo que no hay un factor de protección y estamos viendo de que el ambiente familiar también es hostil y peligroso y que va a vulnerar más bien a la persona, a la víctima. Por lo tanto, entonces, es importante que el profesional en psicología tenga en cuenta de que la violencia es de múltiples causas y múltiples factores. Comunitario, ¿por qué comunitario? Porque también, si yo no soy consciente de que la violencia es también de causa comunitaria, no me va a importar, pues, analizar dentro de los factores de protección y factores de riesgo si esta persona en su rol de víctima tiene redes de soporte amical, redes sociales, redes de amistad. Entonces, si soy consciente de este enfoque integral, entonces voy a preocuparme en buscar, ok, la familia de repente no es un buen factor de protección, le busco factores sociales, factores de protección sociales. Y si tampoco los encuentro, pues sigo buscando, ¿no? Entonces, es importante siempre trabajar bajo este enfoque de integralidad, de que la violencia es individual, familiar, comunitaria y estructural. Entonces, por eso es que a veces decimos, pero ¿para qué sirven los factores de riesgo y los factores de protección? Por eso, porque hay un enfoque de integralidad, porque lo que se busca es salvaguardar a la persona y saber en qué ambiente está más seguro y en qué ambiente no. ¿Mm? Muy bien. Tenemos también un enfoque de interculturalidad. Cuando hablamos de un enfoque de interculturalidad, evidentemente, pues reconocemos eh, la variedad de culturas que existen en nuestra sociedad peruana, ¿verdad? Y entonces, todas aquellas culturas tienen una expresión propia, ¿verdad? De comportamiento, de idiosincrasia, de afectividad, de sociabilidad, ¿verdad? Y que muchas veces hay prácticas culturales que toleran la violencia o que obstaculizan el goce de la igualdad de derechos. No sé si recuerdan ustedes las tristes y penosas declaraciones que hubo hace un tiempo de uno de los integrantes del Ejecutivo, ¿no? En nuestro país, en el que fue el año pasado, si bien no me equivoco, cuando decían, hubo un caso de personas, de niñas menores de edad que eran eh, personas sexualmente activas y parejas de personas ya demasiado mayores, ¿no? Y entonces un integrante del Ejecutivo salió a manifestar que eso era una práctica cultural de esa zona del país y que es algo normal y habitual.
¿no? Entonces, esta persona evidentemente no tiene ni idea ni noción, la que dijo eso no tiene ni idea ni noción, ni cultura, ni forma, y carece de este enfoque de interculturalidad, ¿no? En el que pues nosotros, si bien es cierto, está bien, sabemos de que hay diferentes culturas, sabemos de que cada cultura tiene su propia idiosincrasia, sabemos que cada cultura tiene pues sus propias formas de vida, de sociabilidad, de integridad, de relacionarse, pero es tarea de todos, tarea del Estado también, promover igualdad de derechos, aún dentro de estas culturas, sin destruir obviamente su bagaje cultural, pero inculcarles prácticas no discriminatorias, inculcarles prácticas en las que sepan acoger la igualdad de derechos, la importancia de la igualdad de oportunidades, del buen trato, del respeto mutuo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este enfoque no admite, por eso dice ahí bien clarito, aquí dice, este enfoque no admite, y eso no lo he puesto yo, eso está en la ley. No admite aceptar prácticas culturales. Híjole, se me fue. ¿Quién me está manipulando esto? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí dice, este enfoque no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias. No admite, pues. Y tampoco que toleren la violencia y tampoco la desigualdad de derechos. Entonces, esa persona del Ejecutivo salió a decir eso. No sé qué opinan ustedes, me gustaría escucharlos. A ver, vamos a hacer debate. A veces me gusta hacer debate, así como para escuchar las opiniones y ver si están despiertos. A ver, Fiorella, Yair, Jonathan, Carlos, Marco, María, Norma, Yolanda. A ver, ¿se acuerdan ustedes de ese caso o no se acuerdan? ¿Y cuál es su opinión? El psicólogo, una consulta es el caso de la mamá que, o la niña que le agredieron eso. Claro, claro, ¿te acuerdas de que hubo un caso en el que una niña de que estaba con Ah, un profesor, sí. creo, y, el profesor, y salió alguien del ejecutivo y dijo, eso es algo normal en la selva, eso es algo normal. ¿Te acuerdas? Ah, sí, yo considero muchas veces, ¿no? Se puede decir el aspecto negativo, ya que lo normalizan esas conductas violentas, se puede decir, eh, Ujú. porque han vivido en ese entorno desde niños prácticamente, ¿no? Y los papás o padres o que sus hijos estén pasando por eso lo normalizan, ¿no? Y pues considero que esto a la larga no se ve en los menores, ¿no? Como acá se dice, tomar consideración o como lo mencionó, a los menores, ¿no? En este caso, pues los que son más afectados, pues esto a futuro les va a ocasionar problemas y ellos también pueden llegar a normalizar esas conductas a futuro y como que esto sería una cadena, pero no se puede considerar que la violencia es algo normal, ¿no? Y pues esto, si esta conducta se repite prácticamente no se llega a nada adecuado, ¿no? Correcto, correcto, sí. Muy cierto lo que acaba de mencionar Yair, Maraví, Patilla, excelente, extraordinario. Yair, ¿en qué trabajas? Disculpa el paréntesis. Pues, estoy recién egresado de la universidad. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Felicitaciones, tienes bastante conocimiento. Norma dice, en ese caso se observa abuso de poder de parte de la autoridad. Muy bien, Norma, excelente. Y así es, como lo dice Norma, como lo dice Yair, mira, justo tiene que ver con el otro enfoque. Mira lo que trata el otro enfoque. Perdón. Acá. Tres enfoques después. El enfoque generacional. Este enfoque precisamente plantea de que estas relaciones de poder, estas relaciones, esta tendencia a la desigualdad de derechos, tiene mucho que ver con una conexión, como lo que decía Jair, generacional, que se pasó del niño a joven, del adulto, y luego llegó pues a ser un círculo vicioso dentro de ese clan familiar o dentro de esa sociedad o dentro de ese grupo de personas. Y entonces, de manera conjunta, en conjunto, están abandonados pues a una historia que tristemente repiten de generación en generación, ¿no?
Por eso es que este enfoque también generacional propone construir responsablemente o reconstruir responsablemente estas relaciones, ¿no? Estas idiosincrasias. Entonces lo que dice Jair está bien y lo que dice Norma también, ¿no? Eso es un abuso de autoridad. Se podría decir, ¿no? Se podría decir porque ese representante del Estado que salió a decir que era algo natural y obvio, pues obviamente no tiene ni noción de que evidentemente pues existe una ley 3036-4 que en sus dos primeros artículos plantea un enfoque intercultural que básicamente está muy directamente relacionado a que no debemos admitir ninguna práctica cultural que tolere la violencia, la discriminación o la desigualdad de derechos. Entonces, en ese caso, pues si nos envían a trabajar a una institución de la selva, a ver, suponte que acá Yair es nombrado para trabajar como psicólogo de la División Médico Legal en la selva. Él no va a ir con esas ideas de decir, como las que dijo el representante del Ejecutivo, no, esto que es normal, no pasa nada, aquí no tiene afectación, o aquí no pasa nada, aquí no hay daño psicológico. No, pues, porque el enfoque intercultural dice de que no se admite ningún tipo de práctica cultural que vaya en contra de los derechos de la persona. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces que los derechos van a ser los mismos, sea la cultura que sea la aymara, sea la quechua, sea en la selva, en la sierra o en la costa, los derechos van a ser los mismos. ¿De acuerdo? A eso se refiere y entonces es necesario tenerlo en cuenta para poderlo poner en práctica al momento de las evaluaciones o de las intervenciones que se van a realizar. Tenemos otro enfoque más, el enfoque de derechos humanos. Nos habíamos saltado al enfoque número 6 para poder aclarar el enfoque generacional que nos lo tocó Yair, que está muy, muy, muy claro. Pero en el enfoque 4, el enfoque de derechos humanos, básicamente hace mención a que el objetivo principal de toda intervención debe ser siempre relacionada al respeto de los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Y los derechos fundamentales ya los conocemos, derecho a la vida, derecho al buen trato, derecho al respeto, derecho a la identidad, ¿no? Derecho mm, a una vida libre de violencia, etcétera, etcétera, a la salud, a la vivienda, a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo principal en toda intervención debe ser siempre de la mano de los derechos fundamentales, porque el objetivo también de esta ley, pues es reivindicar esos derechos y pues restablecer que se cumplan en medida de lo posible, ¿no? Tenemos también un enfoque interseccional. ¿A qué se refiere este enfoque interseccional? Pues de que, si bien es cierto, debemos reconocer que tanto las mujeres como los integrantes de cualquier grupo vulnerable, y hablamos de grupos vulnerables, pues niños, adultos mayores, adolescentes, ¿verdad? Niños, niñas, adolescentes, entonces adultos mayores, pues de que todos en su vida, pues tienen, sin importar la etnia, el color, sin importar la ideología política, social, racional, patrimonial, pues todos tienen el derecho a que se respete sus derechos fundamentales, ¿verdad? Muy bien. El enfoque generacional, que era el que había visto nuestro compañero Jair. Muy bien. Y también un enfoque en la salud pública, pues, ¿no? Sabemos que a raíz de todas estas idiosincrasias y todas estas sesgos en el trato, en la discriminación, en los derechos, ha hecho de que la mujer, por ejemplo, se vea afectada también en cuanto a recibir atención en los sistemas de salud pública. Ustedes dirán, pero en pleno siglo XXI, en el año 2025 existe eso. Pero claro, a ver, vamos a poner un ejemplo, el más simple de los simples. Eh, Cuando de repente va a atenderse una persona, pues, ¿no? De género femenino,
y le dicen, no, usted ya no puede seguir su tratamiento que llevaba para tal enfermedad porque su pareja pues acaba de cortarle el seguro. ¿No? Entonces vemos esa dependencia, ¿no? Esa dependencia de que la asegura y es también una forma de maltrato de decir, no, pues ahora ya la desaseguro, ¿no? Pero felizmente existen también medidas del Estado, pues como un seguro integral, un seguro universal que le van a permitir en medida de lo posible seguir de repente con ello, ¿no? Pero básicamente este enfoque se refiere a eso, ¿no? De que existe todavía mucho trabajo por hacer en ese campo, que existen todavía condiciones de inferioridad en cuanto al acceso a la salud pública, ¿no? Y muy bien. Ahora sí, también tenemos un enfoque de discapacidad, ¿no? Un enfoque de discapacidad. Entonces, ¿qué significa? De que si bien es cierto, al momento de nosotros realizar una evaluación psicológica en el ámbito forense o en cualquier ámbito, debemos de buscar los medios para respetar la dignidad de las personas con discapacidad y evitar cualquier tipo de marginación, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo he visto, sí, suele suceder. Llega una persona a la evaluación psicológica, a la institución, y de repente, pues, no tiene una discapacidad motriz, de motora fina y motora gruesa. No puede coger el lápiz, pero tampoco puede coger ningún instrumento. Y entonces, pues, esto es a veces motivo de desesperación, de frustración para el profesional que lo está evaluando cuando no está bien preparado. Cuando no está bien preparado es motivo de frustración porque en lugar de decirle, no se preocupe, busco otros instrumentos, otras maneras de evaluar, ya sea a través de una entrevista, ¿no? O yo mismo aplico las respuestas en los test psicométricos, pero no, más bien opta por, como yo lo he visto en un caso, optan por emitir un documento. La persona no puede ser evaluada toda vez que tiene dificultad para tomar el lápiz o tomar el papel y no puede realizar ningún test proyectivo ni psicométrico. ¿Estará bien eso? No, no está bien porque no estás permitiéndole uno el acceso a la justicia. Dos, que no estás respetando su dignidad de esa persona. ¿Existen formas y mecanismos para evaluarla? Claro que sí. Porque una persona no es necesario que coja un lápiz para poder ser evaluada. No es necesario que coja un lapicero para poder ser evaluada. Tú la puedes evaluar en la entrevista, como lo hemos visto. Tú mismo puedes incluso ir marcando las respuestas en un test, haciéndole la pregunta y que la persona te responde. Es otra manera. Entonces, existen formas, claro que sí, pero también va a depender de la capacidad del profesional. ¿Qué más nos dice la guía médico-legal? De que existen también un enfoque centrado a la víctima. Y esto tiene dos aristas. En primer lugar, el reconocer a la persona como un sujeto de derechos y en segundo lugar, el compromiso por parte de los operadores de justicia en brindarle una atención sin revictimizarla, ¿verdad? Entonces, debemos estar enfocados en que la persona que estamos evaluando, la persona que tenemos delante es un ser humano con sentimientos, con conciencia y también con afectividad y que por lo tanto, si bien es cierto, y ese es un error que se comete bastante, no volver a resurgir o no volver a despertar en esta persona emociones que ya fueron pues tratadas en su momento, ¿no? Por eso es que se recomienda que estas evaluaciones se realicen de manera integral, ¿no? Con todo el equipo presente, al menos para recabar la información esencial. Ya después el profesional de psicología ahondará en otros aspectos, en la historia familiar, en la historia mm, de morbilidades, de enfermedades, de comorbilidades, pero al menos en lo que concierne al hecho fáctico, es recomendable de que los profesionales, si se trata de un equipo integral, trabajen de manera junta para que todos escuchen la narración, todos hagan sus preguntas en el mismo momento y todos puedan recabar en una sola declaración, sin necesidad de que la persona esté haciendo una procesión oficina por oficina, comentándole a uno, luego al otro, repitiendo lo mismo que muchas veces pues cansa, aburre y más bien les distancia y les genera desconfianza en el sistema de justicia, ¿verdad? Muy bien. Existe entonces, caray, se repitió, ya está.
Muy bien. Existe también, estos enfoques son nuevos porque son tres enfoques que de repente no están estipulados del todo en el, en la ley, pero sí están considerados dentro de la guía médico-legal, el enfoque de discapacidad, el enfoque centrado en la víctima y también el enfoque centrado en el trauma. ¿Y a qué se refiere? Precisamente, y esto es algo esencial, que toda persona que viene en calidad de víctima, evidentemente ha pasado por una experiencia de por sí traumática, ¿verdad? Que ha generado un impacto en su mundo intrapsíquico y que ha mermado en su estado anímico, en su estado emocional, en su estado cognitivo, en su estado incluso físico, si ha habido algún tipo de acercamiento, ¿no? Entonces, es por eso de que en este enfoque se plantea la importancia de tener en cuenta ese pequeño detalle para poder comprender las conductas de la persona. A veces, pues se ven, sí, en casos en el campo, en el mismo campo de acción, en el campo de acción, que llega la persona a la oficina y el profesional no tiene conocimiento, no tiene capacitación sobre este nuevo enfoque basado en el trauma, y pues dice, no, la persona es una persona que no quiere hablar, una persona que no quiere colaborar, es una persona que no tiene ni siquiera interés por la denuncia que está poniendo, ¿no? O sea, es totalmente desinteresada. Y entonces tampoco, y optan por tomar una actitud reacia, el profesional, una actitud reacia con la víctima. No tiene pues conocimiento de este enfoque del trauma que nos precisa de que estas personas que han sido víctimas de cualquier hecho de violencia, de por sí van a mostrar cambios en su conducta y que van a estar presentes al momento de ser evaluadas. Incluso el mutismo que el profesional le pregunte y cuénteme qué pasó y que no le responda, es natural. No es que no quiere colaborar, no es que no, de repente ya se amistó con el... Y yo lo he escuchado, pues yo lo he escuchado tristemente en las oficinas también de muchas instituciones en las que he ido a capacitar o en ejemplos que en clases abiertas que he dado profesionales que se les pregunta, ¿no? Si yo les preguntara ahorita, pero como ya no nos alcanza el tiempo, no les pregunto. Pero si yo les preguntara ahorita, a ver, si te llega una persona que ha sido víctima de golpes, de puñetes, de escena de celos, tú le preguntas, cuénteme, bienvenida, quería hacer el rapport, todo bien, y le preguntas, cuénteme qué pasó, y no te responde. Le preguntas de otra manera de repente, ¿no? Tranquila, todo te va a ayudar, ¿no? Le das un poquito más de confianza, y le vuelves a preguntar, me gustaría que me cuentes qué es lo que recuerdas. Y la persona no te vuelve a responder. ¿Cuál sería tu reacción? Cuando una vez pregunté esto en una clase, una de las personas me dice, bueno, que ya se amistó, no quiere perder de repente a la pareja y, seguro a lo mejor ya ni quiere seguir con el proceso de la denuncia. Entonces mira su ligereza de estos profesionales, incluso ligereza para pensar de una manera tan absurda, de una manera tan se le podría llamar insensible a esa forma de actuar. ¿Por qué? Porque este enfoque basado en el trauma nos dice precisamente de que es importante considerar la presencia del trauma en la víctima, porque no todas las personas tienen la misma personalidad, no todas tienen la misma capacidad de tolerancia a la frustración, no todas tienen la misma capacidad de resistencia ante una situación adversa, no todas lo afrontan de la misma manera. Entonces, este enfoque del trauma establecido en la nueva guía médico-legal se refiere precisamente a eso, a que debemos entender que van a haber ciertas conductas presentes al momento de la evaluación y entonces el profesional debe ser capaz de identificarlas para no generar una actitud oposicionista o discrepante, ¿verdad? Y más bien tiene que saber cómo tratarlas, cómo afrontarlas, cómo llevarlas. Y por eso es importante ver lo siguiente, ¿no? Que de repente ya por el tiempo no nos alcanza, pero lo que vamos a ver es esto, las primeras acciones de intervención psicológica, las primeras acciones ¿qué dice acá? A ver, ya, las primeras acciones de intervención psicológica en casos de violencia. ¿Por qué? Porque este enfoque del trauma lo merita.
este enfoque de trauma lo merita. Van a haber conductas que evidentemente se van a presentar y que no es porque no sea una persona que no quiera colaborar o que no quiera ser evaluada, sino que está atravesando por una conmoción, ¿de acuerdo? Y porque toda persona en crisis, ¿de acuerdo? Va a atravesar por una serie de fases, y estas son las fases de la crisis, que ya en su momento, en su próxima clase lo iremos viendo, porque esto es una formación completa, entonces de eso se trata, ¿no? Entonces de saber qué hacer en un caso de crisis, cuáles son las fases de una crisis, cómo afrontarlas, cómo prepararlas, cómo trabajarlas y sobre todo, pues, cómo poder equilibrarlas para poder continuar con la evaluación que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces conmigo, siendo las 10 en punto, eh, doy por finalizada la clase del día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, aporte, puede hacerlo ahora. Ah, caray, no se estaba viendo las diapositivas. Ya. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Eh, buenas noches. Bueno, Con respecto a lo que es no basado en el trauma, la evaluación que se va a realizar eh, va a tomar tiempo porque considero, ¿no? Ya que la víctima, al recordar todos esos sucesos que ha pasado, muchas veces puede quedarse en blanco, por lo que sí he visto, ¿no? Que mencionaban esos cositas, detalles y muchas veces se ponían a llorar. A recordar esas cosas, pues las sesiones como que se prolongaban por más tiempo. En este caso también, porque muchas veces creo que los fiscales o jueces quieren ya con mayor rapidez todos esos informes, ¿no? ¿Va a tomar su tiempo eso? ya, muy buena pregunta. Eh, la recuperación de la persona evaluada después de un trauma, obviamente, sí requiere de un tratamiento prolongado. Eso sí es esencial. Pero lo que vamos a hacer nosotros es lograr que recupere, al menos durante ese momento, el equilibrio, eh, y sobre todo, pues, logre estabilizarse para que pueda proporcionar toda la información que va a ser necesaria. ¿Nos va a tomar tiempito? Sí, a lo mejor una horita, media horita, 40 minutos, pero es necesaria dentro de la intervención porque a esto le llamamos los primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Entonces, los primeros auxilios psicológicos, tener conocimiento de esto nos va a permitir a nosotros identificar en qué parte aquí, ve, en qué parte o en qué fase de la crisis está la persona. Si de repente está en la fase de desorden, de negación, de instrucción, de traslaboración, de terminación, y entonces ya dependiendo de ello, de repente ya es una persona que está en la etapa, en la fase de instrucción. No me tomará mucho tiempo pasarla a la traslaboración y terminación, culminación de la crisis. Entonces, eh, pero recordemos de que esto es un primer auxilio psicológico, no es un tratamiento de por sí. Es nada más un primer auxilio, como cuando te está sangrando una herida y tú colocas el vendaje, tratas por ahí de evitar el sangrado o no, algo así, mientras lo llevas a un hospital. Entonces, algo así, evitar, equilibrar en ese momento a la persona para que nos pueda brindar toda la información, culminar con nuestra evaluación y después ya derivarla al tratamiento de que va a tener que seguir. ¿Sí? Muy bien, entonces espero que... Profesor, disculpe, un último comentario. En estos casos, como usted dice, ¿no? Se trata de estabilizar a la usuaria, no es en el momento, ¿no? Acompañarla, hacerle sentir que ella no está sola, ¿no? Que tiene personas que son entidades públicas gratuitas que le apoyan en lo que está pasando, ¿no? Y también si tiene redes de apoyo o si ha asistido con alguien también. Pero sí es muy importante hacerlas, o sea, explicarles también un poco el proceso, lo importante que va a pasar después con respecto a si obtiene las medidas de protección y todo eso, ¿no?
porque hay veces también por el propio trauma que viven, o también a veces la familia no los apoya, ¿no? O dicen, no, ah, no, que si se va preso, tus hijos se van a quedar sin padre, o quién te va a dar este, no para tus hijos, le dicen esas cosas, ¿no? Y como desconocen muchas veces por desconocimiento, ellos creen, las usuarias creen, ¿no? Que de verdad van a terminar presos, que sus hijos se van a quedar. Entonces, y muchas veces eso también les hace a que ellas a veces no hablen, ¿no? Se quedan calladas o no quieren colaborar. Entonces, funciona mucho, bueno, en la práctica, ¿no? El tema de conversarles, de ayudarles a que poco a poco se vayan estabilizando, enfriándose un poco, ¿no? De lo que ha pasado, pero sí toma un tiempo y, y ya poco a poco se lo va explicando, ¿no? Lo importante que es de que ella pueda tener una protección no solo para ella, también a sus menores, porque muchas veces es por el miedo, ¿no? El miedo a que ella está haciendo algo malo o tan solo la idea de que ella haya denunciado o de que ella haya salido, digamos, porque a veces es por tentativa también, ¿no? De feminicidio, haya salido viva de la situación, tienen mucho miedo, ¿no? Y eso hace que se bloquee muchas veces en colaborar o también en poder expresar o volver a relatar, ¿no? O volver o relatar el hecho que ha vivido. Pero ya cuando pasa un poco, digamos, el momento en que se enfrían, ya poco a poco van comentando también, ¿no? Y sí también pues lloran, ¿no? Pero es importante que también a través de nuestro trabajo psicológico y a través también de que ellos van expresando lo que han vivido, también se van liberando un poco, ¿no? De lo que les ha pasado. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan así, usuarias tenemos que hacer una intervención en crisis antes de empezar con el tema todo de la evaluación, pues, ¿no? Exacto, exacto. Muy bien, Yolanda, sí, efectivamente eso es una buena práctica y tiene razón. O sea, al principio toda persona va a venir con el temor y mira, y esa sería la fase de instrucción. La fase de instrucción consiste precisamente en estas ideas que le van a venir involuntariamente o de repente de manera voluntaria y no solamente de ella, sino también del exterior, en la que se le va a trabajar la culpa, el resentimiento, el remordimiento de lo que pueda pasar o no. Entonces, es importante lo que tú haces, ¿no? Esclarecerle el panorama, saber qué es lo que le va a pasar, explicarle cómo va a ser el proceso, porque de una u otra manera le estás ayudando a pasarla a la traslaboración, es decir, a tener mayor conocimiento de ideas y que de esta manera las acepte y las termine. Entonces, está muy bien, esa es una buena práctica, ¿sí? Y así sería, pues entonces espero encontrarlos en una próxima clase para poder continuar con esto que está muy interesante, las fases de la crisis, explicarles cómo se trabaja la crisis, qué hacer, cómo identificar en qué fase está y cómo sacarla de esa fase. Espero entonces que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y participación. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias también.